De forma unánime, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó presentar un recurso de protección a favor de los niños y niñas y adolescentes del Servicio Nacional de Menores que se encuentran en la residencia familiar ubicada en Carlos Antunes. Esto surge luego de la viralización de un video donde se puede escuchar a uno de los niños de la residencia suplicar por ayuda y asegurar que estaba siendo maltratado. Vamos a hablar de este tema con la diputada Francesca Muñoz. Ella es integrante de la Comisión de Familia de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y como tú bien dices, ¿cierto? Es una situación muy dolorosa, lamentable. Yo sé que ha impactado a todo el país, a todas las familias, la ciudadanía. Este video, obviamente, que hemos visto, donde es cierto, está un niño siendo vulnerado en su derecho, está siendo maltratado. Y como tú decías, está en un proceso de investigación, está en pleno cierto desarrollo todo lo que está en la investigación del Ministerio Público, está también la Defensoría, y obviamente nosotros también, yo como parlamentaria, ya he mandado los oficios, a la comisión también de familia, que también va a iniciar también las acciones en una sesión especial, ¿cierto? Analizar los hechos, vamos también a invitar, y qué decir como tú decías, ¿cierto? Lo de la Cámara también el día de ayer de forma unánime, ¿cierto? Presentar este recurso de protección para ir avanzando, ¿cierto? Esta investigación, que ya estos hechos son muchos, en el fondo son varios años, ciertas décadas, no solamente esta es una evidencia más de lo que está ocurriendo en los centros del Sename, es una evidencia más del maltrato, de las situaciones que ahí se viven, y son multifactoriales, o sea, hay hartos elementos ahí que hay que analizar, tanto en el ámbito legislativo, pero también los protocolos, también incluso yo le agrego otro elemento que hay que analizar, que en el fondo los niños no deberían llegar al Sename. Es un elemento que yo le agrego porque en el fondo también debemos tomar medidas a largo plazo, cuidando, ¿cierto?, el fortalecimiento de la familia. Hay un proyecto también que incorpora, ¿cierto?, la creación de una oficina de la niñez, pero con sus familias, niños y sus familias, que van a entregarle a ellos, ¿cierto?, las herramientas a los padres para que tengan, ¿cierto?, las herramientas para la crianza, también van a tener herramientas para evitar, ¿cierto?, todo lo que es la vulneración de derechos, evitar la violencia intrafamiliar y así. Entonces también yo creo que ahí debemos también poner el foco en eso, que no solamente, ¿cierto?, que también debemos ver lo que está ocurriendo dentro, pero también medidas a largo plazo, es decir, los niños no deberían estar en el Sename, ¿cierto?, deberían estar con sus familias, con personas, ¿cierto?, que los cuiden, que obviamente es de mejor manera, y no el Estado. O sea, yo creo que también para allá debemos avanzar y recordar que el gobierno, ¿cierto?, creó el Ministerio de Familia, ¿cierto?, recientemente. Entonces ahí donde también la subsecretaría, ¿cierto?, de la niñez también tiene otros elementos donde pueda trabajar, como decía, con esta visión más integral de llegar antes, ¿cierto?, y poder evitar todo lo que hoy en día estamos viviendo. Yo creo que ese es el punto también que debemos empezar a analizar con otra perspectiva. ¿Cómo estamos ayudando a la familia? ¿Qué herramientas le estamos entregando para evitar, ¿cierto?, todas estas situaciones que ya hoy día estamos lamentando? O sea, hoy día ya esto como le digo, es terrible, y no es una situación, son muchas, ¿cierto?, que los niños están viviendo dentro de los centros del Sename y las OCA. Diputada Francesca Muñoz, en cuanto al caso particular de la residencia de Carlos Antunes, habló el ministro de Justicia, Larraín, y en cuanto al protocolo, ¿no? Cuando hay una descompensación, como se llama estas actitudes por parte de los menores que claramente tienen muchos problemas sociales, psicológicos, etcétera, se llama al SAMU y también a Carabineros. Y lo que pidió el ministro de Justicia es que hasta ahora, hasta que no se estipule cuál es el protocolo para el ingreso de los centros del Sename, pues bien, no ingrese Carabineros. ¿Qué es lo que habría ocurrido? No se sabe el detalle, pero en esta residencia en particular. ¿Qué le parece a usted esa decisión? Sí, bueno, hay que también contextualizar, ¿cierto?, que se aprobó ya hace un par de meses atrás el nuevo servicio, ¿cierto?, está en proceso de implementación. Tengo entendido que ahora en octubre ya estaría como completado, ya que tiene que redactarse, como bien decía el ministro, los reglamentos, los protocolos, de manera de aterrizarlos de mejor manera. Pero aquí también efectivamente hay un punto bien medular, que tampoco, que el accionar, ¿cierto?, de Carabineros, pero también qué pasó con salud, la coordinación con el área de salud, ya que como tú bien dices, son niños, ¿cierto?, que se descompensan, necesitan un apoyo especializado de profesionales también del área de salud, y aquí, como bien dice, no llegó, por los antecedentes que tenemos, esto está en investigación, no llegó salud, entonces no llegó el área, ¿cierto?, tan importante
que debió haber estado. Entonces ahí es donde también, ¿qué pasa con las coordinaciones internas? ¿Qué pasa con el protocolo que ya está, que decía que debía estar, ¿cierto? Cubriendo también la otra área. Entonces ahí también, como le digo, es parte de la investigación, estamos en pleno desarrollo. Yo creo que es un punto medular también, o sea, podemos ver un área, ¿cierto?, que el ministro la abarcó, pero también quizá la salud también, estamos en plena pandemia, estamos complejos, ¿cierto?, pero los niños que están dentro de los centros necesitan un apoyo específico, necesitan un equipo permanente, ¿cierto?, que esté disponible para ellos y que no dependan de la contingencia. Entonces yo creo que también es un punto que debe profundizarse. Pero eso entiendo que obviamente está todo en proceso de investigación. Sí, diputada, usted nos decía ya que se había aprobado la creación de este nuevo servicio para de alguna manera reformar, reformular este Servicio Nacional de Menores. ¿Usted cree que pasa por ahí la solución, pasa por un tema de recursos, pasa por un tema de disposición? ¿Por dónde cree usted que pasa finalmente esta solución? Porque ya son décadas en que se acarrea un problema de estas características pasando de administración en administración y no se soluciona. Sí, efectivamente, recordar que estamos, como le decía, en pleno proceso de los CREAD masivos, Sí. ¿cierto? Están pasando a residencias familiares, estamos en pleno proceso y en paralelo están las leyes, ¿cierto?, aprobadas, que es, por ejemplo, el hecho de, como yo te decía, bueno, está la Defensoría, la Secretaría de la Niñez, está el Sistema de Protección de la Niñez, infractores de ley también, que ese proyecto también está ahí, y entre otros, hay varios más que están avanzando. Entonces, yo creo que son, vuelvo a insistir, son varias variables, son varios factores, tanto el tema legislativo, ¿cierto? El día de hoy incluso vamos a trabajar también, vamos a votar en sala el proyecto de garantías, ¿cierto? De los derechos de la niñez, también que es un proyecto marco, pero tampoco esperemos que esto vaya a solucionarlo todo, porque es obviamente un proyecto marco que va a entregar herramientas que yo, como les decía, muy buenas, como por ejemplo la creación de esta oficina, ¿cierto?, para los niños y sus familias, que esa es la visión que se tiene, donde se pueda llegar antes, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, todos los problemas que pueden acarrear de que un niño llegue al Sename. Y eso para mí igual es muy medular, ¿cierto?, ya que tenemos que tener medidas a corto plazo, pero también a largo plazo. Como sabemos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por lo tanto también se debe trabajar eso, vuelvo a insistir, de una manera distinta, con otra perspectiva. Y aparte, los que están dentro, ¿cierto?, de los centros, yo creo, vuelvo a insistir, son hartos factores, como yo decía, el tema de los protocolos, que salud sí esté, el área de salud esté directamente conectado, que sí se le dé prioridad a los niños que están ahí en los centros, con una atención preferencial, incluso que ellos vayan de manera fluida ahí a la atención en salud, ¿cierto?, que sea una conexión más directa, porque aquí vimos que no se cumplió. Entonces eso también son distintos factores, y vuelvo a insistir, y más lo que nosotros podemos aportar, ¿cierto?, desde el Parlamento con esta ley que hoy día se vota, que tiene cosas buenas, vuelvo a insistir, más garantías, pero también hay elementos que tienen que ser mejorados, como por ejemplo el hecho de que los niños, ¿cierto?, no colisionen el derecho de los niños, ¿cierto?, pero con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ya que los padres deben estar directamente involucrados, los niños no están solos, ¿cierto? Entonces también hay elementos ahí que tienen que ser mejorados, o el hecho, por ejemplo, este proyecto trae lo que son derechos civiles, políticos, como que niños puedan ir a manifestaciones, que niños puedan navegar libremente en internet, sin el monitoreo, sin el apoyo sin la dirección de los padres, por ejemplo. Entonces hay hartos elementos también que tienen que ahí revisarse, ¿ya? Pero bueno, insistir, tiene este elemento bueno como es esta oficina, ¿cierto?, que va a llegar a entregar las herramientas a los padres para el proceso de crianza. Diputada Francesca Muñoz, la gran crítica que se le hacía antes al Sename, o quizás hasta este momento, es que los niños infractores de ley convivían con aquellos que habían sido vulnerados en sus derechos. Si nos puede actualizar en qué quedó esta situación y finalmente cómo se va a ir desarrollando específicamente esa área. Sí, resulta que una de las sugerencias, ¿cierto?, que los organismos internacionales entregaron a nuestro país fue eso. Antes convivían, ¿cierto?, juntos los niños que estaban vulnerados en sus derechos con los infractores de ley, y ahí se daban, ¿cierto?, dinámicas muy tensas, uno, ¿cierto?, en el fondo vulneraban los derechos de los otros, y así. Entonces ahora ya hay dos proyectos, como les decía, uno ya salió, que es el tema de el nuevo sistema, ¿cierto?, de la infancia, ya se está... Hace 3 meses salió, ya se publicó y va a ser implementado en estos meses. Y ahí es donde hablamos, ¿cierto?, de los protocolos. Pero lo otro está ya en etapa final, pero ahí es donde también vemos que falta cierto, va a vivir otra dinámica. En el fondo se van a separar, pero esperamos que también sea con el apoyo, vuelvo a insistir, de todos los entes que se empiecen a modernizar, ¿cierto?, y que empiecen a actuar de una manera más coordinada, porque otra vez vemos que también acá se va a necesitar un apoyo,
¿cierto? Multisectorial, de que los ministerios estén atentos, ¿cierto? A ayudar a estos jóvenes. Por ejemplo, a mí me consultan jóvenes que vienen saliendo de estos centros que necesitan apoyo para postular a la vivienda, por ejemplo. Apoyo en vivienda, apoyo en salud, apoyo para estudiar, porque algunos de ellos también me han informado, me han contactado, ¿cierto? Que sí le ha ido bien, porque no todo, también hay buenas noticias, hay jóvenes que sí se reinsertan en el área social, sí postulan ciertos a la vivienda, como le decía, a la educación, y necesitan un apoyo especial también para continuar su estudio, porque ¿qué pasa cuando cumplen cierto el tiempo dentro? ¿Qué pasa cuando salen? Entonces también hay preguntas ahí que yo al menos siempre he estado pendiente a través del proyecto de ley, que también qué pasa con ellos cuando terminan su periodo, ¿cierto? Cuando cumplen la mayoría de edad, y qué decir de los niños con discapacidad. Ese es otro punto, ¿cierto?, que tampoco se toca mucho, pero lamentablemente les cuento, en el fondo ellos permanecen hasta la adultez, ¿cierto?, dentro de los centros, porque sus familias muchas veces no los pueden recibir. Entonces llegan, ¿cierto? También están las personas con jóvenes, niños, ¿cierto?, con discapacidad dentro de los centros que aún también necesitan un tremendo apoyo. Entonces son hartos puntos que debemos ir viendo. Hasta el momento yo sé que el gobierno ha hecho convenios, por ejemplo, como les decía, en el ámbito de vivienda, estamos viendo también en el ámbito educacional, porque ellos necesitan un apoyo distinto, un apoyo más reforzado, ¿cierto?, para que terminen su estudio y puedan obviamente, y también el apoyo en el área privada, o sea, que cuando ellos salgan, tengan también el área laboral cubierta, ¿cierto?, salgan inmediatamente con su estudio, pero también con una fuente laboral lista, ¿cierto?, que no anden, entonces necesitan un montón de otros elementos. Diputada Francesca Muñoz, finalmente, en relación a lo que se pueda venir de ahora en adelante, ya tendríamos que, como usted nos decía, hay un proyecto que hay una ley que se está implementando, hay otro que se está por aprobar, que viene a modernizar el Servicio Nacional de Menores. ¿Usted cree que ya Sename, incluso el concepto Sename como tal, la palabra incluso, debería ser cambiado? Sí, por supuesto, esto ya tiene otro nombre, ¿cierto? Ya tiene otro nombre, pero yo creo que en el Queda la fondo todo conciencia lo que yo... colectiva, ¿no? Queda la Sí, conciencia sí, colectiva de que ahí están los niños, ¿no? claro. Pero ahí yo creo también que hay que trabajar siempre, también yo he planteado que aquí hay que ligar también el tema cultural. Hay que ligar, ¿cierto? Por ejemplo, podemos cambiarle el nombre, pero ¿qué pasa con algo tan trascendental como la corresponsabilidad? ¿Qué pasa con los elementos, ¿cierto?, del pago de pensiones de alimentos? Y uno empieza a percibir que hay elementos más profundos que están insertos en nuestra cultura, que para mí van ligados obviamente con el tema educacional, que me refiero desde esa perspectiva, que también debemos hacer como sociedad chilena una autocrítica, ¿cierto? Y ver que hay evidencia que muestra que tenemos que mejorar, como vuelvo a insistir, el tema de la corresponsabilidad, el tema de la responsabilidad en lo concreto en el pago de las pensiones de alimentos, el tema de involucrarnos, ¿cierto?, en la educación de nuestros hijos y así. En el fondo hay varios elementos culturales que aparte de cambiarle el nombre, yo creo que también debemos empezar a analizar y hacernos también ver como sociedad chilena que tenemos que hacer cambios culturales profundos, porque la evidencia nos muestra, ¿cierto? Como decía, en el pago del 10%, todo lo que ocurrió con los pagos de pensiones de alimentos. Ahora también hay un proyecto de ley de parte del Ejecutivo, que es el tema del registro de los deudores y así. Pero hay varios elementos más que debemos ir trabajando en esta área. Pero como puedo insistir, no basta solamente con un cambio de nombre, yo creo que va en cambios más profundos, en cambios educacionales, culturales, de que empecemos también a ver la familia, ¿cierto?, como lo es, que es el núcleo fundamental de la sociedad, pero también entregándole las herramientas a los padres, ¿cierto?, de manera temprana, preventiva, para evitar todo esto, ¿cierto?, porque la idea es evitar que los niños lleguen al Sename, o sea, qué mejor, o el Estado cuidando a los niños, ¿cierto?, el Estado a través del Sename, o en la familia. Entonces ahí es donde también debemos reflexionar hacia allá. Muy bien, pues diputada Francesca Muñoz, le agradecemos enormemente por el tiempo que se ha dado para conversar de este tema que tanto nos preocupa, ¿no? Como sociedad, como país, y que ojalá se pueda solucionar a la brevedad. Así que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Era la diputada Gracias. Francesca Muñoz, integrante de la Comisión de Familia, hablando sobre una nueva situación de crisis que se registra en un centro del Sename.